Buenos días. Bueno, mi ponencia es un poquito, pues, dar un poco contexto a lo que es el vehículo eléctrico, al que he llamado electroamigable. Creo que la palabra, bueno, pues me he empeñado en que aparezca en lo más posible. Y creo, bueno, pues con la ponencia, a través de esta ponencia, pues intentar demostrar eso, ¿no? Que el vehículo eléctrico sí que es un elemento que puede contribuir a mejorar, a evitar el cambio climático, conseguir el objetivo de cero emisiones en el 2050, a transitar esta transición energética que, bueno, que todos en principio estamos de acuerdo hasta que nos toca a nosotros. Ya veremos un eslogan que no es muy, bueno, no es muy favorable a esto, pero bueno, a ver si lo podemos cambiar, o por lo menos con los argumentos intentar que eso cambie. Desde el punto de vista de salud pública, desde la eficiencia energética y desde el punto de vista del sistema eléctrico. Son unos apartados que, bueno, que normalmente se suele hablar de ellos, ¿no? Y que muchas veces no amigablemente con el coche eléctrico. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, esta primera transparencia yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Tenemos un objetivo, 2050, tenemos unos plazos a 2030, luego a 2050 queremos conseguir la neutralidad climática. ¿Por qué? Bueno, pues porque para conseguir la neutralidad climática tenemos un problema, y es que usamos combustibles fósiles para conseguir energía. La energía que utilizamos para conseguir electricidad, para conseguir calor, para conseguir energía mecánica. Y esto provoca, pues, que en Europa tengamos un 78% de gases de efecto invernadero debido a este uso de los combustibles fósiles. Una obviedad, todos estamos de acuerdo, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y yo el foco lo sigo manteniendo aquí, a que podemos dispersarlo, que es un poco alguna técnica que se utiliza. Yo creo que el problema y la clave es esto. Tenemos que dejar de utilizar combustibles fósiles en la manera de lo que podamos. ¿En qué sectores? Bueno, pues en casi todos, ¿no? Pero bueno, pues nosotros, ¿en cuál vamos a trabajar? Pues en el 27% del transporte. Este es un poco, bueno, de los que más, ya veis. ¿La industria se tiene que poner las pilas? Sí. La generación eléctrica también. Ya se la está poniendo. El transporte va más lento. Las emisiones que tenemos, bueno, pues ya sabemos, pues los dos más principales, CH4, que su efecto es más nocivo que el CO2, pero el tiempo que perdura es menor, aunque es largo, de hasta 100 años, y el CO2 sí que perdura, definitivamente, con lo cual son los dos elementos que hay que intentar reducir. Bueno, pues volvemos a centrarnos en el transporte. Bueno, pues queramos o no, podemos echar balones fuera y decir que sí, que los aviones contaminan mucho, los barcos también, pero la realidad es que el 92% transporte por carretera. Dentro del transporte por carretera, pues bueno, pues los turismos, volvemos a tener otra vez las furgonetas, que también, bueno, podrían estar, algunas veces se incluyen o no, vehículos pesados, perdón. Las furgonetas se introducen algunas veces con turismos y vehículos ligeros, bueno, ahí está separado. Bueno, pues estos son un poquito los que antes se tienen que poner las pilas y donde más fácil es introducir esas mejoras, desde nuestro punto de vista. Bueno, consumos, pues bueno, pues también, lógicamente, pues carretera, que es el que donde más emisiones, pues donde más consumo hay. Y en turismos, camiones y vehículos ligeros es donde podemos actuar. También aquí camiones también incluyen los autobuses. El aéreo, pues también tiene su parte de consumo, pero donde más consumo y casualmente consumimos principalmente o casi totalmente petróleo, combustibles fósiles o gas en menor medida. Bueno, pues este es el eslogan que os decía yo. Decía, bueno, pues sí, ya estaremos todos de acuerdo, tenemos un problema, cambio climático, ¿qué hacemos? Hay que hacer una transición energética, tenemos que generar un nuevo modelo energético. Tenemos combustibles fósiles, hay que dejar de utilizarlos. ¿Y cuál es la alternativa? Mientras no haya otra, la alternativa que se plantea es, ya se sabe hace bastante tiempo, es energías renovables y electrificar el sistema. Y por ahora no hay más, no hay otros inventos. Se puede diluir la energía, la fusión y el hidrógeno. Esto es lo que hay ahora, lo que tenemos a corto plazo, en 30 años, 50 años, esto es. Y el eslogan que os digo, pues sería este. Digo a todo que sí, muy bien, cambio climático, pero añado que no así ni a mí. No influye. Bueno, estamos de acuerdo, pero a condición que no nos afecte a nosotros. Este es un poco el cambio que tenemos que hay que dar, ¿no? Es decir, bueno, sí, tenemos un problema, sí, pero que lo hagan otros, ¿no? No echamos balones fuera y yo tengo que hacer algo o no. Y dice, bueno, hay otros sectores que contaminan más, que empiecen otros, los chinos, no sé qué, bueno, en la India. Bueno, pues este es un poco el kit que tenemos que cambiar, ¿no? Implicarnos y decir, no, es así porque nos han dicho que es así, porque es la alternativa que tenemos, no busquemos otro sitio. Y me afecta a mí, tengo que aportar lo que pueda. Bueno, pues tenemos una estrategia a largo plazo en España, en Europa tienen la suya. Posiblemente me diréis, ¿no? ¿Y China tiene su plan? Pues tiene.
a otro ritmo, y cada país, entre lo que puede, pues hace lo que puede. Nosotros estamos aquí y tenemos que hacer lo que nos corresponde, pues estamos dentro de Europa. Y dicen, bueno, pues en el 2030 tenemos que tener 5 millones de vehículos eléctricos. 5 millones. Ahora, en fin, estamos en... Para conseguir que el 28% de la energía renovable esté en el transporte. Ahora tenemos petróleo casi el 100%, pues bueno, pues el 28% que sea energía renovable, que vendría a través de la electrificación, que sería renovable. Pues y bueno, aquí hay un pequeño... Yo quiero entender que vehículos eléctricos son 100% eléctricos, pero hay otros que interpretan que eso no es así, y que esos vehículos eléctricos son híbridos enchufables y eléctricos. Bueno, pues eso. Cada uno como lo interprete. Bueno, seguimos avanzando y en el 2040 dice, bueno, cero emisiones. Aquí yo creo que ya está claro, ¿no? Cero emisiones, solo hay uno, que son los vehículos eléctricos. Ya entiendo yo. Y bueno, les pongo, bueno, son los elementos que son los que pueden propiciar esto, ¿no? Podemos conseguir esa reducción de las emisiones, ya veis, pues 87 millones de toneladas hasta 2 millones de toneladas. No conseguiremos cero, pero bueno, también a veces es complicado en la aviación, en el marítimo, en el transporte, no tanto. Pero bueno, habrá sectores que, bueno, pues aquí pone combustibles renovables, ya vamos a ver qué es eso de combustibles renovables, pero bueno, esta es la idea. Bueno, y entramos en qué hace el vehículo eléctrico entonces para ser tan amigable como yo lo entiendo. Y dice, bueno, pues que nos dicen, hace tiempo ya nos dijeron ya, Euroelectric viene diciendo esto de 2010 antes, dice, bueno, pues con un vehículo eléctrico podemos conseguir reducir el 80% de emisiones de CO2 por kilómetro recorrido. Y además de cero emisiones locales, que también son otro problema. Bueno, pues esto es así. Entonces podemos rebatir de otra manera y podemos decir lo que queramos, pero eso es una obviedad y si tenemos claro el objetivo, puede ser interesante. Bueno, y además también emiten de media 3 veces menos que los de gasolina o diésel, ¿no? Equivalentes, es otra versión. Os he puesto este enlace para que, bueno, muchas veces dicen, no, pero es que, ¿eso cuándo es? Y las baterías cuánto contaminan y demás, ¿no? Bueno, pues aquí hay un enlace muy majo que te dice desde una empresa de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Analiza desde arriba abajo, desde el inicio de la obtención del petróleo, de la obtención de todos los minerales un estudio súper exhaustivo, lo podéis ver si queréis, y nos permite ver realmente en toda esa cadena, desde el pozo hasta la rueda, que ya se ha puesto famoso hacer eso. Antes únicamente veíamos el consumo desde el tanque a la rueda, nos decían cuánto es el rendimiento del motor. Bueno, ahora para sacar el rendimiento tenemos que ver la cadena desde el principio de los tiempos. Bueno, pues así es. Entonces ponemos 2020, un coche medio, lo comparamos con un eléctrico, que sus baterías se hayan hecho en la media de Europa y que se conduzca en España. Y los resultados, pues bueno, pues son... Hay alguno que se queda aquí y dice, ah, mira, es que la batería aquí al principio tiene más emisiones de batería que el coche de combustión. Y efectivamente, el coche tiene 0,7 toneladas para generar, mientras que el coche eléctrico pues tiene baterías que son 5 y la construcción del otro que es menos que el otro, 11. Bueno, ¿ves? Entonces tenemos un problema con las baterías. Bueno, eso no es cierto. Si te quieres quedar ahí, oye, pero si miras la vida del vehículo, empiezan a circular kilómetros, que para eso tenemos un coche, ¿no? No para tenerlo en la estantería. Y a medida que vamos avanzando la distancia, llegamos a 200.000 kilómetros y podríamos pasar a 225.000. Hay coches eléctricos que con 365.000 kilómetros, taxis en Valladolid, un típico caso. Hay otros, bueno, 20.000 al año, 30.000 perfectamente. Y vemos que casi un 70% de reducción en su vida, que es donde hay que verla, ¿no? Si vamos más ahí y vemos al 2030, porque bueno, supuestamente hemos evolucionado en lo que es el mix energético eléctrico, si evolucionamos en ese terreno, tal y como preveía Hidroeléctrico, una reducción del 80%, con 225 kilómetros, y aquí no se para. Dice, bueno, el coche de combustión, bueno, igual puede durar más, seguramente, pues yo tengo uno de no sé cuántos kilómetros. Bueno, el coche eléctrico puede seguir funcionando. Las baterías, ¿qué le pasa a las baterías? ¿Hay que tirarlas? No, las baterías tienen doble vida o tres vidas más. Aplicaciones tienen menos capacidad energética que el principio, pero siguen siendo igual de válidas. Y para colmo, esas baterías no se destruyen como se destruye el combustible que se consume y se evapora. Las baterías tienen materiales que pueden ser reciclados y volver otra vez a empezar. O sea que no desaparece nada, se recicla, cosa que con los de combustión, el petróleo, vete a buscar el petróleo ese que se ha consumido, ha desaparecido, ¿no? Aquí no, tenemos aire, tenemos energía eléctrica, que lo renovamos, tenemos viento, tenemos agua. O sea, de toda la cadena podemos seguir indefinidamente con esto y su consumo su emisión sería hasta el 100% prácticamente. Bueno, pues vamos a ver si volvemos a esta.
Desde el punto de salud pública también para mí es importante. Yo creo que hay muchas personas que tienen problemas de... Nosotros no nos enteramos y tienen problemas respiratorios y demás, y para este es un problema muy importante. Debería ser para todos, porque hablar de 417.000 personas con muertes por polución, yo creo que en Europa pues es importante. Y en España, que tengamos 30.000, bueno, pues oye, yo creo que en todos los telediarios todas las semanas tenían que hablar de esto. Y dice, oye, han muerto no sé cuánto debido a la polución en las ciudades. Pues a ver si nos concienciamos. Para mí es importante. Y luego quería hacer hincapié también, ya que tenemos el vehículo de gas. Últimamente se está hablando, bueno, de la sustitución, el alternativo, combustibles alternativos, el gas. Bueno, el gas tiene un problema que son, entre otros, y más que estamos viendo ahora, ¿no? Pero desde el punto de salud pública, tiene unas partículas ultrafinas, no tienen filtro todavía, y esas partículas, para muchos observadores, os he puesto desde una organización francesa, hay otro de la organización, bueno, hay varias organizaciones que trabajan en este tema, y se sabe que el gas, al combustionarlo, emite este tipo de partículas, que son ultra peligrosas, en comparación con, para una pequeña reducción de CO2, que sí es cierto, respecto al diésel y el combustible, desde el punto de vista de salud pública, hay que tenerlo cuidado. Y nosotros, afortunadamente, tenemos en Vitoria, bueno, algo que han apostado por el vehículo eléctrico en autobuses. Creo que es algo importante. Aquí tenéis varios estudios. Bueno, y como conclusión dices, bueno, pues el vehículo eléctrico reduciría un 75% de las muertes relacionadas con la polución. Y dices, joder, pues oye, pues, amigable, entiendo yo. Además, reduciría al menos en un 90% el coste de la energía importada. Desde el punto de vista económico, pues también sería, no está con la salud, pero bueno, son dos valores que creo que son importantes. Pasamos desde el punto de vista de la eficiencia. Bueno, pues yo creo que también lo sabemos desde siempre. La eficiencia de un motor de combustión y la eficiencia de un motor eléctrico. Pues ¿qué vamos a contar de nuevo? Pues con los rendimientos del motor eléctrico pueden estar alrededor de 90 y tantos, los combustibles, los motores, pues bueno, pues a 90 kilómetros, City no he puesto a 120, pero esto lo sabemos, son muy bajos en ciudad, cuando baja muy baja la velocidad, la mayor parte de la energía que dispone la gasolina se va en calor, eso también lo sabemos. Pero bueno, tenemos otra alternativa, pues bienvenido sea, hemos vivido muchos años con el motor de combustión, lo agradecemos, seguiremos teniéndolo, pero si estamos tan importante la eficiencia energética como lo es, pues deberíamos tenerlo en cuenta. He cogido una frase de un ponente: la eficiencia es la esencia de la transición energética actual, y es un pilar súper importante. Todos los manuales de Europa, la eficiencia energética, tenemos que ir a dispositivos, a todo lo que consumamos que sea predominantemente la eficiencia, hay que valorarlo porque obviamente consumimos menos, ¿no? Una forma de reducir eso es ser más eficientes. Bueno, pues el coche eléctrico, efectivamente, lo hemos dicho, ¿cuánto consumiría de menos? 3 o 4 veces menos. Bueno, pues eso es eficiencia, entiendo yo, ¿no? Bueno, en cuanto a piezas, bueno, también podemos decir que son eficientes en cuanto a tienen un menos 60% menos de piezas, y además, bueno, pues las partes móviles pues también se reducen ostensiblemente, ¿no? Bueno, pues también son aspectos importantes, creo. Eficiencia, ya hemos dicho, ¿no? Hemos dicho antes que era el 90 y este 10, que ahora me sacas estos valores, y claro, aquí tener en cuenta que está desde la rueda, desde el tanque a la rueda, y aquí desde tanque a la rueda, ¿no? Están los dos, wheel to tank y tank to wheel. Bueno, son el estudio completo, digamos, ¿no? Y dice, bueno, pues los rendimientos, teniendo en cuenta todo, desde... bueno, en el caso del coche eléctrico, en el caso de hidrógeno, en el caso de diésel y gasolina. Bueno, los rendimientos, bueno, son tan como al principio que decíamos de 90 y tantos % respecto al 20. Bueno, aquí mejoran, algunos empeoran, y el coche eléctrico, pues bueno, empeora porque tiene que pasar por unas baterías, hay que transportar la energía eléctrica. Bueno, pues, pero aún así sigue siendo claramente favorables. Igual voy muy deprisa, pero bueno, por abreviar, bueno, desde el punto de vista del sistema eléctrico, ¿no? Quiero ver otra vez cómo sería si es amigable, porque lo primero que te dicen, no, ya va a haber electricidad para todos, si todos los coches fueran eléctricos de algo. Bueno, pues Red Eléctrica lo tiene claro y dice, bueno, pues si introducimos 1 millón de vehículos eléctricos, aumentaría la demanda 1%. ¿Cómo lo saca? Dice, bueno, pues hace una media y dice, bueno, pues más o menos la media de vehículos es el consumo diario, todos los días, 40 kilómetros al día. Viene a ser unos 15.000 kilómetros al año, perdón. Que más o menos pues puede ser una media interesante. El consumo de los vehículos es unos 15 kilovatios hora, puede ser menos, puede ser más, a media. Al año, ¿cuál sería la energía? Por lo menos 2,2 teravatios hora. Hostia, es muchísimo, ¿no? Y bueno, la demanda actual son 256. Bueno, pues es un 1%, aproximadamente, algo menos. Bueno, si lo dejamos así, vamos a tener que aumentar mucho la energía. Bueno, pues nos ponemos a pensar y decimos un paso más, y oye, ¿cómo podemos conseguir esa energía? Bueno, pues 35 generadores de 2,5 megavatios, 2.500 horas la vez. Bueno, oye, tampoco es tanto, ¿no?
depende cómo vemos. Y alguno diría, bueno, pues ponemos una central o media central nuclear y ya con eso también sería suficiente. Oye, cada uno tiene su uso, yo prefiero poner este ejemplo. Bueno, pero tenemos más, y dice, ¿y solo eso? ¿Solo consumimos más energía eléctrica? Y dice, no, que nadie, y tampoco lo cuentan. Y dice, no, hombre, es que vamos a ahorrar gasolina. Y dice, ¿y cuánta gasolina vamos a ahorrar? Porque nadie lo cuenta. Y digo, bueno, pues voy a contarlo yo. 6,5 litros a los 100, 1.000 litros al año, 1 millón de coches, 1.000 millones de litros al año que nos podríamos ahorrar. Este dato tampoco se da. Dice, no, es que vamos a necesitar 1% más de energía. Y dice, ya, pero es que vamos a tener 1.000 millones de litros de gasolina menos. Bueno, porque está mal, ¿no? Bueno, y otra capacidad que tienen los coches eléctricos con su batería, digo, bueno, pues yo he puesto y digo, bueno, si tenemos un coche de 64 kWh que tiene capacidad de conectarse a la red, está siempre conectado, y dejamos disponible la mitad, pues porque a los 40 kilómetros con 7 kWh nos arreglamos, el coche eléctrico para esos 40 km/h con 7 kW, y digo, bueno, de 64 vamos a suponer que dejamos disponibles para la red 30 kWh, con 1 millón de coches tendríamos 30 GWh al día, que dices, no sé cuánto, no sé, alguno, de bueno, pues es la energía disponible al día, un 4,2%. Podríamos dejarla ahí para sustituir, bueno, pues centrales que solo se conectan en los puntas, podrían entrar los vehículos eléctricos a entregar. Bueno, no sé si se hace ciencia ficción o no, pero bueno, como lo dice Red Eléctrica, se pueden hacer estas suposiciones también. Supone que todos los coches están conectados, están disponibles. Bueno, en algunos sitios lo hacen, ¿no? En Dinamarca ya sacan dinero con esta ventaja del coche eléctrico, poder estar conectado a la red eléctrica y hacer esa doble función que tiene. Bueno, os pongo el del Reino Unido también, bueno, de ese orden. Bueno, respecto a por qué es amigable, pues bueno, pues lo que hemos dicho, porque el coche eléctrico esta es la curva que, fijaos, esto supone para la red eléctrica, desconecta generadores, vuelve a conectarlos, aquí en esta punta hay que conectarlos. Bueno, pues también eso sería más sencillo si tuviéramos coches eléctricos. Ya sé que lo pongo lo mejor, dice, no, los coches eléctricos siempre van a cargar de noche. Bueno, preferiblemente sí. Que tienen que cargar de día, también habrá, y no creo que haya tantos problemas tampoco, Red Eléctrica sí lo dice. Y además tendríamos la opción de esa disponibilidad y quitar picos y quitar potencia instalada. Bueno, pues entiendo también que es un aspecto también amigable. Bueno, lo que hemos dicho, pues es un poquito la transición energética, lo que tenemos que llegar es la energía renovable que genera energía para tener energía almacenable con baterías, entiendo yo, y coches eléctricos que también son parte de baterías, móviles además, no están fijas como estas, pueden ser móviles. ¿Qué tenemos que conseguir? Bueno, pues tener en todo momento conectado un coche, en todo posible, tener acceso a él y tener disponibilidad de su energía. Eso, pues, como lo mismo que pasa con los datos, pues pasa con la energía eléctrica factible. Otra cosa que siempre dicen, y la autonomía, me acaba de decir uno, es que yo voy hasta no sé dónde, y hasta la punta Cádiz, y quiero hacerlo de un tirón. Pues un tirón, y luego acabo de venir de Guadix, de Almería casi, y de hecho, pues normalmente con un coche eléctrico, pues hago las paradas que hago 3 horas, paro, como, merienda, estoy un rato, vuelvo a montar y vuelvo a hacer, y bueno, pues 300 kilómetros de 300 kilómetros, llegas, bueno, pues os he puesto un poquito al final. Pero lo que más quería decir un poco, aparte de eso la autonomía, dice si es posible o no, hoy día sí es posible viajar a la distancia. Lo prioritario entiendo también que es en las ciudades, obviamente, porque tiene ese doble objetivo de reducción de emisiones en la salud pública, que está... Que nos guste o no, pasamos a 1 metro de los tubos de escape de los coches y eso tiene unas consecuencias. Y desde el punto de vista de autonomía, pues bueno, el coche eléctrico comercialmente no lleva mucho tiempo, lleva pues, bueno, desde el 2010, 2011, y en ese tiempo el esfuerzo que ha hecho el sector pues ha cuatruplicado el máximo rango, la autonomía, y ha triplicado, por ejemplo, o cuatruplicado la media, el rango medio de... Estas son estimaciones de Estados Unidos, aquí podrían ser menos. Están hechas con este ciclo que es importante, con el EPA, no con el europeo, que es menos exigente. Pero creo que es un esfuerzo importante y queda mucho. Lo bueno es que queda mucho camino por recorrer para mejorar la eficiencia de las baterías. Os he puesto aquí un poquito pues modelos de donde empezamos. Yo claro, soy usuario de vehículo eléctrico desde 2013 y empecé con coches pequeñitos que me manejaban con 150 kilómetros. No me daba para hacer 20.000 kilómetros al año, para hacer recorridos. Bueno, ahora tengo otro, que tiene 64 kilómetros hora y me da ya para una autonomía más. En vez de hacer 20.000 hago 30.000. Bueno, os he puesto una ruta para acompañar. Es factible hacerlo, simplemente hay que hacer 2 paradas. Hay personas que han venido de Barcelona y con una parada porque ha querido, y digo, bueno, pues que tengo que descansar, no va a estar 5 horas sentada en el coche, entonces me entro en el coche, como, mientras estoy comiendo, el coche está cargando, en 50 minutos, 40, 20, 30 minutos, le doy una recarga y a continuar. Entonces, bueno, hoy es factible. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.